En nombre de La Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Como siempre. Antes de iniciar, Omar, ¿por qué no hacemos una oración? Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos, Señor, porque nos llamas hijos tuyos. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que ilumine nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Queremos aprender más de ti. Amén. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Si estás en las redes sociales, gracias por escribirnos. Claro. Nos place leer tus comentarios y testimonios. Recuerda compartir este material con tus amigos, tus vecinos, con todos aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Seguro que sí. Hoy saludamos a Tony Gómez de Palmdale, California, a Dolly de Isla San Andrés, Colombia, y a Lidia Gómez de Playa Vicente, Veracruz, México. ¿Sabes? Lidia nos cuenta: el año pasado sufrí un derrame cerebral. Los médicos dijeron que no volvería a caminar ni a hablar. Mi madre y mi iglesia oraron. 1 mes y medio después caminé y empecé a pronunciar palabras. Los médicos no entendían cómo era eso posible. Dios recuperó mi salud. Gloria a Dios por su testimonio, hermana Lidia. Amén. Estuvimos en una graduación de cursos bíblicos de La Voz de la Esperanza en Playa Vicente, Veracruz. Dios le bendiga, hermana Lidia, y siga adelante con ese ánimo. Así sea. Bien, repasemos entonces la lección número 8 para el 23 de mayo 2026. Se titula La fe. Bueno, Omar, algunos piensan que la fe es demasiado abstracta. Sí. ¿Cómo definirías tú la fe? El tipo de fe que necesitamos desarrollar, hermanos, no es una sustancia mística que garantiza salvación. No, de ninguna manera. Es confiar en que Dios nos sanará, nos transformará y renovará su imagen en nosotros. Quizá la red de Wi-Fi o Wi-Fi es una manera moderna de explicar la fe. Puede ser. Aunque no se puede ver la señal, el Wi-Fi o Wi-Fi existe y produce resultados. Oh, sí. En verdad, es el último grito que conecta a los usuarios, facilitando la comunicación, el trabajo, el estudio y el entretenimiento a nivel mundial. Cierto. Pero el Wi-Fi se apoya en una inmensa infraestructura física subacuática. Es una extensa red de cables de fibra óptica de acero y vidrio debajo del océano. La fe funciona como la red del Wi-Fi o Wi-Fi. Es invisible, pero conecta el corazón humano con Dios, tal como las señales inalámbricas nos enlazan a los cables subacuáticos que transportan datos. Entonces, aunque no se vea, la conexión de la fe es real y también vital. La verdad que este es un buen ejemplo. Sí, la fe es invisible, pero nos mantiene entrelazados a la gran red de Dios. El texto de esta semana se encuentra en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe en el griego es pistis. Puede significar una actitud mental o una conducta fiel que produce una actitud de fe. Los dos matices del significado, fe y fidelidad, están íntimamente ligados en Hebreos capítulo 11, porque en cada ejemplo que se cita, una actitud de fe
fue lo que indujo a actos de fidelidad. El comentario de la lección para maestros explica que el apóstol Pablo, como autor de la epístola a los Hebreos, da a entender que la fe incluye dos componentes. El primero, la certeza de lo que se espera, refiriéndose a la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. El segundo es la convicción de lo que no se ve. Es un aspecto que se refiere a la creación del mundo. Entonces, el fundamento de la fe se centra en dos eventos que están completamente bajo el control divino: la creación del mundo y la segunda venida. O sea, la fe nos insta a creer en el proceso invisible de la creación y a esperar en el evento aún no visible de la segunda venida de Cristo. ¿Saben? Sí, la fe en sí es como el dínamo de los antiguos carros, el generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Cierto. Viene de la raíz etimológica del griego. Quizá no veas el dínamo, que también es una raíz de la palabra dinamita, pero la presencia de la electricidad es evidencia de la existencia del dínamo. Claro que sí. Ahora entendamos. La fe ciega no existe, hermanos. No. La fe es genuina, descansa sobre la firme sustancia subyacente a la evidencia que garantiza la confianza. Por ejemplo, Tremendo. en algunos papiros antiguos se usaba la palabra upóstasis para referirse a los documentos legales que demostraban que una persona era dueña de una propiedad. O sea, los documentos no eran la propiedad en sí, solo demostraban su existencia, Claro. y el derecho que el dueño tenía sobre ella. Podríamos traducir upóstasis como título de propiedad. Así es la fe. Es el título de propiedad que demuestra que ya poseemos lo que nos ha sido prometido. Maravilloso. Amén. En nuestra plena confianza en Jesús. Aquel que ha prometido no nos deja lugar para incertidumbre, porque Él siempre cumple. Amén. Y a su debido tiempo. Por lo tanto, la fe nos capacita a no solo pedir las bendiciones prometidas, sino más bien recibirlas y disfrutar de ellas ahora. Wow. De ese modo, la herencia prometida se convierte en nuestra posesión presente. Amén. Los bienes venideros dejan de ser solo un sueño que se cumplirá en el futuro y se convierten en vivientes realidades ahora. Claramente, con el ojo de la fe, se nos hace visible lo que de otra manera es invisible. Muy bien dicho, Omar. Entonces, la fe no es una creencia abstracta No. de que exista una evidencia. Es una seguridad establecida, Claro. basada en la convicción de que Dios sí cumple sus promesas. Amén. Esta semana exploraremos el tema de la fe. Aprenderemos qué podemos hacer con la duda y la incredulidad. Escudriñaremos también en qué consiste una fe sólida y estudiaremos lo que significa tener la fe de Jesús. Bien, analicemos el estudio del domingo 17 de mayo titulado Solo dame una señal. Todos pedimos una señal. Cuando buscamos una señal, estamos intentando encontrar certeza en medio de la incertidumbre. ¿Cierto? Ante la duda, buscar una señal es una respuesta humana para encontrar dirección, ya sea a través de sentimientos internos, coincidencias o una guía, superior.
y se suele interpretar esas señales como una solución de paz y también de claridad, ¿sí? Muy cierto. Bueno, recuerdo cuando el agente que custodiaba la frontera de Tziscao miró mi pasaporte brasileño en aquel tiempo y me dijo: señora, su esposo y sus hijos pueden pasar, pero usted está detenida. Usted no puede entrar a México. Era el año 1991. Claro, me acuerdo, como si fuera ayer. Y estábamos regresando en nuestro vehículo. Niños pequeños. Sí, era un viaje larguísimo que habíamos hecho, iniciando en California, Estados Unidos, hasta San José, Costa Rica. Y ahora estábamos regresando a casa, intentando, ¿no es cierto? Claro. Y al oír eso, Omar, recuerdo que tú decidiste y dijiste: no, de ninguna manera vamos a dividir nuestra familia, ¿no es cierto? No. Vamos a regresar a Ciudad Guatemala para que proceses una visa para entrar a México. Y claro, ya se estaba poniendo el sol, viajar. Y era el tiempo peligroso todavía. Seguro que sí, viajar de noche era peligrosísimo porque Guatemala continuaba inmersa en ese largo conflicto armado interno, ¿no es cierto? Pero nos esperaban 6 largas horas de viaje. Oh, yo me acuerdo bien, y oramos, iniciamos nuestra trayectoria. ¿Cierto? Se había escuchado que había retenes, que había escuadrones que paraban y desconfiscaban horrible. Todas las cosas. La noche estaba clara y avistábamos varios volcanes incandescentes como el del Fuego y el Pacaya. Es cierto. Mientras manejaba dije: pronto va a llover. Wow. Tú, Nesí, me miraste asombrada. Estaba clara la noche. Eres el gurú, el profeta. Así que te expliqué, es la señal que le pedí a Dios antes de venir para la capital de Guatemala, para que nos proteja con los aguaceros. Y cayó un fuerte aguacero que nos acompañó hasta la ciudad de Guatemala. Y eso es raro. Al día siguiente vimos las noticias. Hubo atascos en la ruta, viajeros fueron detenidos y asaltados algunos. Pero al iniciar la lluvia, todo se disipó. Había pedido a Dios una señal y Él me la dio, enviando la lluvia en el momento exacto. Amén. Gracias a su cuidado, me acuerdo, Nesí, que agradecimos a Dios porque llegamos bien a la ciudad de Guatemala, conseguimos la visa y llegamos bien de regreso a California. Eso fue tremendo. Dios puso las respuestas delante de nosotros. Así fue, así fue. Pedir una señal, hermanos. Quizás hayas oído decir: yo creería si pudiera ver cómo se dividió el Mar Rojo. O yo creería si pudiera ver el maná cayendo sobre la tierra. O tal vez yo creería si pudiera ver a Jesús sanando al paralítico. Ay, ay, ay. Si pensamos en esto, hermanos, el prolífico autor y periodista José María Vargas Vila, en sus notificaciones, libros, artículos que escribió, en realidad puso esta frase interesante: yo creería en Dios si pudiese imaginármelo absolutamente bello y sería deísta por estética como soy ateo por lógica. Qué increíble, cómo esas palabras algún día la va a tener que masticar en un día cuando Cristo venga y después del milenio venga la segunda resurrección. Quizás tú hayas tenido pensamientos dudosos alguna vez. Quizás le has pedido a Dios una señal. Pero te pregunto, ¿es más fácil para ti tener fe hoy día que para quienes vivieron en los tiempos bíblicos? Los israelitas no poseían una Biblia completa, ni tenían como nosotros una historia que les permitía ver la historia retrospectiva. Moisés solía recalcar la importancia de mirar hacia atrás para recordar cuán bueno y fiel había sido Dios con su pueblo. Bueno,
si nos ponemos a comparar la diferencia de los israelitas, a diferencia de ellos, nosotros tenemos a nuestra disposición 6,000 años de historia bíblica de donde podemos extraer información, hermanos. Y de igual forma, cada generación anhela y reclama una señal y lógicamente la nuestra no es diferente. Ahora, Omar, en realidad si observamos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Por todas partes vemos señales, claro. ¿No es cierto? En verdad, al leer Mateo capítulo 24, comprobamos cuántas señales profetizadas ya se han cumplido y cuántas se están cumpliendo incluso ahora, delante de nuestros ojos. Tristemente, los seres humanos tendemos a dudar. Durante el ministerio de Jesús en esta tierra, muchos lo cuestionaron y pidieron señales que comprobaran que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo respondió Jesús? Leamos en Marcos capítulo 8, versículo 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Si estás en las redes sociales, dinos, ¿acaso tú discutes con Jesús y lo pones a prueba como lo hicieron los fariseos? ¿Causas que Él gima en su espíritu a causa de tu falta de fe? ¿Lo haces a pesar de que Él ya te ha dado todo lo que necesitas para creer? El deseado de toda la gente, página 372, explica: las señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era esclarecimiento intelectual, sino renovación espiritual. ¿Será que nosotros también necesitamos renovación espiritual? Una experiencia genuina, real y constante con Dios. Wow. En realidad tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance, especialmente en nuestras propias Biblias. Así Entonces, en vez de hacer que Jesús gima en su espíritu por nuestra falta de fe, más bien recordemos lo que Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, hermano, hermana, Dios no nos pide una fe ciega. La fe ciega no puede aceptarse ni tolerarse, y menos aún en la vida de un fiel seguidor de Cristo, porque una fe ciega es negar la mente divina. Amén. Es una abdicación del pensamiento, es un encarcelamiento de la libertad que nos hace personas morales, libres a la imagen de Dios. ¿Cómo describirías tu fe en Dios? Amén. Si puedes, si estás en las redes sociales, escribe tu respuesta. Pongamos nuestra confianza en Dios, avancemos con firmeza, en humilde dependencia de Él. Sigamos con la parte del lunes, 18 de mayo. Se titula Jesús ve nuestra fe. Y que la ve. Amén. ¿Sabes? Tú eres parte importantísima de nuestro estudio. Así es. Y gracias por acompañarnos, por suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y por compartir este material por las redes sociales. Amén. Ahora, también te agradecemos porque tú nos apoyas y sintonizas en los estudios cortos, los repasos cortos. Sigue adelante, invita a otros también a hacerlo. Bien, continuemos estudiando sobre la fe. Amén. Es un tema, fascinante. Ahora, muchos afirman creer, pero no tienen fe. Esta frase subraya la brecha entre la creencia intelectual de decir algo y la convicción profunda de tener fe. Sabes, hermano, la fe genuina es un acto de confianza y lealtad que transforma nuestra vida, mientras que solo, decir que creemos es una postura pasiva. Y definitivamente Dios ve nuestra fe.
En la Biblia vemos ejemplos de cómo Jesús veía la fe de diferentes personas. Por ejemplo, Marcos 4, del 35 al 40, nos cuenta que cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, Él vio a sus discípulos amedrentados y les preguntó, ¿acaso no tenéis fe? En marcado contraste, Mateo 15, 21 al 28, nos cuenta cómo Jesús diagnosticó la fe de la mujer sirofenicia. Tremendo caso. Ella rogó a Jesús por su hija atormentada. Señor, socórreme. Incluso cuando Jesús la puso a prueba por no ser judía, ella insistió. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 5:28 así lo afirma. Y en Marcos capítulo 9 leemos sobre un padre que acudió a Jesús para que expulsara al demonio que maltrataba a su hijo. Pero ese hombre solo tuvo fe suficiente para decir, Señor, creo, ayuda mi poca fe. Marcos 9:24. Ahora, es notorio que en cada una de estas interacciones Jesús estaba consciente de la fe o de la falta de fe de esas personas. Y Él obró milagros como resultado de esa fe o con el fin de fortalecer la fe de aquellos que sentían que su fe era débil. Oh, el enemigo quiere que dudemos, que descartemos la intervención de Dios en nuestra vida, pero el Espíritu Santo, saben, siempre nos insta a creer. Leo del libro Fe y Obras, página 14 al 15. La incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su cosecha, pero deben continuar desenterrando toda raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta, de alimento. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean plantadas en el terreno del corazón y se entronicen allí. Ahora, dinos, ¿qué haces tú cuando tienes dudas sobre Dios, su carácter o su palabra? Piensa en las razones lógicas que tienes para creer y pregúntate, ¿en qué momento se acaba la lógica y necesitas ejercer la fe sólida y razonable? Hermano, hermana, la fe comienza justo donde la lógica humana se queda sin respuestas. O sea, cuando nuestra mente ya no logra comprender, nuestro corazón aprende a confiar en Dios. Y entendamos esto. En todo este proceso, Dios no ignora ni elude nuestra manera de razonar. Él nos creó a su imagen y nos invita a dialogar con Él, tal como lo hizo, con Abraham, Moisés y Job. En otras palabras, Nesí, y esto es muy interesante, Dios nos insta a aprender a trabajar dentro de sus amplios e infinitos patrones racionales, incluso cuando ocurren momentos en los cuales debemos rendirnos a lo que no comprendemos, completamente. Wow. Bueno, la fe consiste en confiar en Dios, creer que Él nos ama y confiar que Él sabe lo que es mejor para nuestro bien. El espíritu de profecía lo explica en el libro Obreros Evangélicos, página 273. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie,
como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. Amén, esa cita es tremenda. Amén. Entonces, en vez de buscar nuestro propio camino, la fe nos induce a preferir el camino de Dios. Gloria en vez de valorar nuestra ignorancia, la fe nos insta a aceptar la sabiduría divina. En vez de nuestra debilidad, la fe nos invita a confiar en la fuerza de Dios. Amén. Y en vez de nuestro pecado, la fe nos induce a afirmarnos en la justicia, perfecta del cielo. Amén, gloria a Dios. A través de la fe, hermanos, sabemos que pertenecemos a Dios. Claro que sí. A través de la fe reconocemos su derecho de posesión y aceptamos su bendición. A menudo se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito para esta vida. Así es. Pero la fe es la que nos da posesión de todas estas virtudes. Wow. Indudablemente, todo buen impulso o aspiración siempre proviene de Dios. Y al ejercitar fe, Dios nos regala la vida eterna. Escudriñemos el estudio del martes 19 de mayo, titulado La fe no es un sentimiento. Y aquí viene el problema, porque muchos pensamos si hay un cuchi, o sea, una cosquillita. Cosquillita, que ahí está entrando la fe. Cuidado con eso, la fe se basa en la lógica divina. Con este título entendemos que la fe no es una emoción momentánea, ni una sensación mística o una vibra instintiva. Cuenta la historia que Albert Einstein era un inveterado aficionado a los conciertos. Cierta vez asistió al famoso debut del violinista Yehudi Menuhin con la Filarmónica de Berlín. El joven Menuhin, de 13 años, tocó el violín en forma inconcebible, magistral, interpretando a Bach, Beethoven y Brahms. Einstein se emocionó tanto con la interpretación de Menuhin que al final del concierto entró al camerino del niño, lo abrazó y exclamó: «Ahora sé que hay un Dios en el cielo». ¿Acaso fue esta una demostración fidedigna de fe? Bueno, Jesús afirmó en Mateo 17:20 que si tenemos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, moveremos montañas. Si alguna vez has visto una semillita de mostaza, sabes cuán diminuta es. Sin embargo, tener una fe nimia o pequeñita puede lograr cambios enormes y superar obstáculos aparentemente imposibles. Entonces, la fe es importantísima y suficientemente poderosa y fuerte como para hacer algo sobrehumano. Esto, suena maravilloso, pero notemos, así como un grano de mostaza puede crecer y convertirse en una planta grande, también así nuestra fe debe crecer y no permanecer, estática. Definitivamente, Romanos 12:3 menciona que cada uno de nosotros necesitamos tener una medida de fe para poder tener una relación con el propio Dios. Bueno, algunos suelen decir, no tengo fe porque Dios no me la dio. ¿Qué error existe en esa forma de pensar, hermanos? En lo personal creo que decir no tengo fe porque Dios no me la dio es una forma de
eludir la responsabilidad personal de buscar a Dios y confiar en Él. Ahora, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente, hermanos, la fe es un don divino, gratuito, un regalo precioso, pero requiere ser aceptado, nutrido, ejercitado. Estos no son verbos pasivos, requieren acción. Para poder entenderlo, la lección nos explica cómo podemos obtener una fe genuina. Primeramente, debemos comprender que la fe no es algo material, es una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. O sea, Dios es el misericordioso iniciador, Jeremías 31:3, y a través del Espíritu Santo nos trae hacia Él. ¿Y cómo funciona todo este proceso? Somos salvos por medio de la fe como respuesta a la gracia divina manifestada en la muerte de Jesús. O sea, Omar, debemos entender esto correctamente. Claro. Somos salvos porque creemos en Dios como resultado de su divina gracia. ¿No es cierto? Y esto, hermanos, es algo fundamental que debemos entender para tener una relación con Dios. Y esto es certero. Y en segundo lugar, Nessie, debemos recordar que la fe no es un sentimiento. No. Los sentimientos o emociones no deben dominar nuestra experiencia religiosa, ni nuestra relación con Dios. ¿Saben, hermanos? Es precisamente cuando pensamos que estamos lejos de Dios que necesitamos ejercitar nuestra fe. Leo en Primeros Escritos, página 72. Muchos no ejercen esa fe que es su privilegio y deber ejercer. A menudo esperan ese sentimiento que solo la fe puede traer. El sentimiento no es fe. La fe es nuestra para ejercerla. Pero el sentimiento gozoso y la bendición son de Dios para darlos. Hay quienes piensan que no tienen fe porque no se sienten cerca de Dios o porque no son lo que deberían ser como cristianos. Sin embargo, la fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo cuando los tiempos son buenos, sino también en la oscuridad o en medio de las tormentas o cuando no logramos comprender plenamente lo que sucede en nuestra vida. Sabes, es peligroso permitir que nuestra fe se debilite o que apartemos nuestros ojos de Jesús, aunque sea por un momento. Sabes, decir, eso le sucedió a Pedro. Cierto. Cuando intentó caminar sobre las agitadas olas del mar de Galilea. Debemos contemplar a Jesús, sostener una relación continua con Él, porque Él es la fuente de todo poder. Él puede, fortalecernos para que resistamos al mal y hermanos, triunfemos. Claro que sí. Si vemos la cruz desde un punto de vista humano, podríamos decir que la fe en los resultados futuros fue lo que fortaleció a Jesús para soportar el oprobio y la ignominia de su sufrimiento. Así fue. ¿Saben? Con fe inigualable, Jesús sabía que viviría para ver el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Y que quedaría satisfecho. Isaías 53:11 así lo afirman. Wow, tremendo. Y bueno, así como el futuro gozo inspiró a Jesús para soportar la cruz, hermanos, así también en las dificultades y en las duras vicisitudes de nuestra vida, tenemos el privilegio de mirar hacia adelante, hacia el gozo que nos reserva la eternidad. En eso consiste la fe,
es una fuerza real, práctica y transformadora. No es una mera emoción o una creencia ciega. No, la fe es una experiencia viva que se manifiesta a través de acciones, a través de confianza en Dios, a través de cambios de comportamiento en nuestra vida cotidiana. Entonces, Omar, la fe es nuestra certeza interna de que Dios nos guía y nos sostiene, incluso en los momentos difíciles. Cuán cierto eso. Esto es tremendo, la ¿no es cierto? fe lo vimos en las últimas campañas evangelísticas que hemos tenido. Hemos visto cuando la iglesia se une y ejerce fe, ocurren milagros. Gloria Por eso a Dios. el corito dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Claro. La oración, su combustible es la fe. Seguro que sí. Hermano, hermana, continuamos con la sección del miércoles 20 de mayo. Se titula Ejemplos de Fe. Y aquí es a donde la lección llega a un clímax. Es precioso. ¿Sabes? Nos alegra tu compañía. Amén. Gracias por suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y gracias por compartir este estudio con tus contactos y por las redes sociales. Además, quiero agradecerte por las oraciones que nos mandas por escrito o nos llamas, por tu apoyo. También financiero, tus donaciones, que nos ayuda a dar el último empujón antes de la venida de Cristo en la predicación del Evangelio. Sigue apoyándonos. Bien, el capítulo 11 de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Léelo en tu tiempo personal de estudio. Es un capítulo que destaca cómo los personajes bíblicos del Antiguo Testamento agradaron a Dios mediante una confianza obediente, incluso cuando no vieron el cumplimiento total de esas promesas divinas. Wow, la verdad que los héroes de la fe de Hebreos 11 confiaron, a pesar de enfrentar enormes desventajas y obstáculos. Su fidelidad y perseverancia les proporcionó la victoria en la carrera de la vida. Cada personaje mencionado allí nos brinda valiosísimas lecciones. Vemos, por ejemplo, a Abraham. Él fue inspirado a ejercitar la fe. Se aferró a la visión mesiánica de Dios. Habiendo visto las estrellas en el cielo como ilustración de la promesa divina, Abraham creyó. El verbo en el hebreo, heemin, traducido como creyó, describe más que un proceso sentimental o intelectual y significa más que una mera adhesión a un credo o creencia religiosa. En hebreo, creer es algo histórico y relacional, es algo firme y también confiable. Abraham creyó que tendría descendencia y Dios consideró ese tipo de fe como justicia. O sea, Dios contó la fe de Abraham dándole la misma cualidad de la justicia divina. Abel fue otro ejemplo de fe. Él percibió por la fe la promesa de un redentor. Su ofrenda en sí no tenía valor expiatorio, pero su fe en la promesa divina lo indujo a presentar el sacrificio que Dios había ordenado. Y Dios aceptó su ofrenda como evidencia de su fe. Y esto ha servido como un testimonio vivo a través de los siglos. Había poder en la fe de Abel al cumplir con el proceder que Dios había solicitado, y la poderosa influencia de esa fe perdura hasta el día de hoy, hermanos. Hebreos 11 también menciona a José. Él no tuvo una evidencia concreta para basar su esperanza de que su familia, regresaría a Canaán. Su pedido de que lo sepultaran en la tierra prometida se cimentó, ancló
en su fe en las promesas divinas. Podemos mencionar muchos otros gigantes de la fe. Por eso es importante que leas Hebreos 11 detenidamente, que consideres cada versículo y que extraigas la razón por la cual la fe es el factor principal de la sólida relación de esos personajes bíblicos con Dios y también contigo. Nuestro Creador es infinito y nosotros somos irremediablemente limitados. Entonces, hay cosas que debemos aceptar por fe, hermanos. Creer lo que Dios dice es el acto más elevado de que sea capaz nuestra mente humana. Necesitamos creer en Dios para que podamos ocupar el lugar designado para nosotros en un universo perfecto. Si no tenemos fe en Dios, solo puede haber temor, resentimiento y desesperación. Por la fe, los patriarcas de antaño vieron las promesas de la herencia divina a la distancia. Esa fe los hizo renunciar al presente y vivir exclusivamente para el futuro. Aunque vivían en este mundo, sabían que no eran de este mundo. Tenían una vista, en sí estaban depositando su vista en un propósito más grandioso. ¿Saben? Sí, ellos comprendían en forma contundente la condición transitoria de esta vida. Seguro que sí. ¿Lo comprendes tú y yo? También comprendían la permanencia de lo que solo veían de lejos por la fe. Esos dignos personajes bíblicos dejaron claro que este mundo no era su hogar definitivo, que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tremendo. Ellos comprendían que había algo mejor por lo cual vivir, ¿no es cierto? Claro. Que lo que este mundo ofrece no era todo. Claro. Así también nosotros, hermanos, si nos aferramos con fe, si vivimos con nuestros ojos fijos en las promesas divinas, comprobaremos que las realidades eternas merecen nuestro esfuerzo. Claro. Contemplaremos los asuntos del tiempo y de la eternidad en su verdadera perspectiva. El estudio de este día nos enseña que la fe es necesaria para conocer a Dios y tener una relación viva y sólida con Él. Amén. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? ¿Y cómo podemos animar a alguien cuya fe, tambalea, flaquea? La lección nos da algunas ideas. En primer lugar, incluso una fe pequeña como un grano de mostaza es poderosa. Es todo lo que necesitas para cultivar una relación interpersonal con Dios. Mientras estés dispuesto a colaborar con Él, Dios te ayudará y hará que tu fe crezca en forma exponencial. En segundo lugar, la fe resulta de oír a Dios hablándonos a través de su santa palabra. Comprométete a estudiar la Biblia y a orar diariamente. En tercer lugar, pídele a Dios que aumente tu fe. Es importante reconocer tu incredulidad y rogar a Dios que te ayude. En cuarto lugar, recuerda que la fe y la duda pueden coexistir. Recuerda eso. No te alejes de Dios simplemente porque tengas dudas. Wow. En quinto lugar, responde al Espíritu Santo y pídele que esté más presente en tu vida. ¡Wow! Tremendo. Y bueno, en sexto lugar y último, ¿verdad? Dice la lección que debes ejercitar tu fe. Recuerda que la fe no es una emoción momentánea, es una decisión de creer. Incluso cuando no puedes verlo, Dios está ahí. Dice 2 Corintios 5:7. Su misericordia es grande, infinita. Su compasión y bondad nunca se agotan. Dios es eternamente fiel.
Pasemos al estudio del jueves 21 de mayo titulado La fe de Jesús. El fin del mundo es inminente. Lo estamos viendo por doquier con las noticias, las guerras, las pestes, la crueldad en forma especial. Y parte del mensaje apocalíptico afirma que el pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Saben, hermanos, nuestro nombre es distintivo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Conlleva la integración canónica del Antiguo y el Nuevo Testamento, asociando la ley y el Evangelio. La organización histórica de nuestro nombre como iglesia ocurrió en la ciudad de Battle Creek, Michigan, y fue confirmada en la publicación de Advent Review and Sabbath Herald, 8 de octubre de 1861. Nosotros, los suscritos, por este acto nos asociamos como una iglesia, tomando el nombre de Adventistas del Séptimo Día, comprometiéndonos a observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Obviamente esa confesión de fe se basa en el texto apocalíptico, interpretado como una referencia profética de la verdad bíblica de los últimos días, Apocalipsis 14:12. En ese versículo se identifica a los santos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Definitivamente la ley y la fe de Jesús significan más que una simple acción concreta de obediencia y una fe abstracta y espiritual, hermanos. La sintaxis de la frase sugiere que ambas acciones pertenecen a la misma verdad. La obediencia a la ley es la fe de Jesús, pues en el pensamiento bíblico la fe es justicia. Esa reconciliación entre la ley y la fe en la venida de Jesús constituye la misión de los dos testigos, representando el testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, esto lo encontramos, yace en Apocalipsis 11, del versículo 3 al 6. Si estudias como los adventistas del séptimo día, entendemos la justificación por la fe, verás que en la década de 1890 se consolidó en nuestra iglesia la comprensión de la fe de Jesús y de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Hasta ese entonces, nuestra iglesia había puesto un énfasis en más ley y necesitaba poner mayor énfasis en el Evangelio. Fue en esta década de 1890 que nuestra iglesia adventista del séptimo día empezó a ver las cosas de diferente manera. A través de las enseñanzas bíblicas empezó a elevar la ley y el Evangelio al mismo nivel. Ahora, Omar, cuando estudiamos Hebreos capítulo 11, vemos hombres piadosos con mucha fe, pero nadie jamás ha tenido una fe comparada a la fe de Jesús, ¿no es cierto? Claro, él, la fe que depositó en su Padre antes de entregar su vida por nosotros. Increíble. Mateo 26, del 36 al 42, relata el sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Se sometió inquebrantablemente a la voluntad divina. Padeciendo una angustia extrema, Jesús pidió al Padre que pasara de él esa copa, pero él siempre antepuso la voluntad del Padre Celestial. La fe de Jesús fue un acto supremo de entrega y también amor. Así fue. Y él priorizó el plan de salvación. Tener esa fe significa no solo obedecer a Dios y también su palabra, e imitar la fe que Jesús tuvo en Dios, sino que también significa tener una experiencia diaria y activa con Jesús, una experiencia de amistad. Claro que sí. Tener la fe de Jesús significa que Él habita en nosotros. Amén. Y que su fe mora en nuestro corazón. Aunque a veces somos débiles, frágiles,
Jesús es digno y podemos aplicar su fe en nuestra experiencia, atribuyéndola siempre a nosotros por el don de su gracia. Gloria a Dios. Hermano, hermana, cuando deseas la fe de Jesús, con humildad, pídela a Dios y haz de Hebreos 11:6 tu plegaria personal diciendo: Señor, sé que sin fe es imposible agradarte. Vengo a ti y creo que tú me recompensarás si te busco con diligencia. Te lo pido en Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El estudio del viernes afirma que por la fe somos justificados, perdonados y reconciliados. Romanos 5:1. Por la fe somos santificados. Hechos 26:18. Por la fe aceptamos a Jesús en nuestra vida y nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12. Y por la fe vivimos en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. La verdad sí que hemos sido edificados espiritualmente. Amén. Y nuestra fe se ha fortalecido con esta lección. Recapitulemos. En primer lugar, Dios no nos pide una fe ciega, nos pide que confiemos en Él, avanzando con firmeza, dependiendo de Él. Número 2, Jesús ve nuestra fe. Él obra en nuestra vida como resultado de esa fe. En tercer lugar, la fe es una fuerza real, práctica y transformadora, no una mera emoción o una creencia ciega. Número 4, Hebreos 11 menciona varios gigantes de la fe. Su ejemplo nos insta a confiar en las promesas divinas. Número 5, busquemos tener la fe de Jesús, que Él habite en nosotros y que su fe more en nuestro corazón. Amén. Esta lección nos trajo enseñanza comprensiva, maravillosa, claro, pero la próxima semana se pondrá mejor nuestro estudio. La lección siguiente, hermano, hermana, se titula El pecado, el evangelio y la ley. En verdad, estas lecciones nos están ayudando a crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Te invitamos a acompañarnos nuevamente. Estudiemos juntos, Claro hermano. que sí. Y recuerda sintonizar nuestra programación con el segmento Descubra la Biblia en labios del pastor Omar Grieve. Este viernes su tema se titula Justicia falsa de los ricos. Bueno, los adinerados o los encumbrados piensan que la justicia de ellos trasciende a la justicia humana y la justicia de Dios. Por el dinero, su influencia, su fama, ellos pueden buscar las maneras de ir por la tangente con las leyes y los requerimientos de las leyes humanas y las del cielo. No te lo pierdas. Va a ser interesantísimo. Te esperamos. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, por apoyar tu ministerio, La Voz de la Esperanza. Si deseas enviar una ofrenda, visita nuestra página lavoz.org o utiliza nuestra aplicación. Puedes escribir a nuestro correo electrónico también info@lavoz.org. Y si vives en Estados Unidos de América, puedes llamarnos al teléfono 805-955-7641. Y sabes, hermano, oramos diariamente por ti. Amén. Agradecemos que ores por nosotros. Hermanos, de verdad hay una afinidad entre ustedes y La Voz de la Esperanza. Amén. Y esa afinidad es la salvación de las almas. Gloria a Dios. Así que sigamos, sé tú una extensión de La Voz en todas nuestras campañas evangelísticas, en los proyectos que tenemos filantrópicos alrededor del mundo. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.